Salen de la cueva los haters de Camavinga. No aprenden, no. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, vídeo en el cual, sí, vamos a hablar de los haters de Eduardo Camavinga que estaban bien metiditos en su cueva, pero que han aprovechado, efectivamente, un mal partido, porque sí, jugó un mal partido con muchas pérdidas de balón frente a Dinamarca con Francia, titular en el doble pivote con Aurelien Tchouaméni, efectivamente, todo correcto, todo ok. Pero a partir de ahí, Twitter ha sido, pues, una locura. De hecho, Camavinga ha sido trending topic durante bastantes horas o bastantes momentos dentro de lo que es la propia red social Twitter. Y han salido ya los haters, particularmente la mayoría del Barça, a criticar el talento y la calidad de Eduardo Camavinga. Y digo yo en la intro, que no aprenden porque no aprendieron respecto al año pasado, no aprendieron la cantidad de bocas que cayó, no aprendieron de la experiencia del año anterior, donde efectivamente Eduardo Camavinga, tras una magnífica temporada de un impacto descomunal, se ha ganado el Golden Boy de cara a este año. Sí, se lo ha ganado porque ha sido el jugador de mayor impacto a nivel mundial. Ningún jugador más joven que él ha tenido tanto impacto en, por ejemplo, la Champions de este año, donde Camavinga ha sido elemental para Ancelotti y para el Real Madrid de cara a obtener la Champions League. Y luego están aquellos que, ya entrando de una manera más técnica a nivel futbolístico, te dicen que Camavinga solo funciona a partir del minuto 75. Eduardo Camavinga, evidentemente, si sale a partir del minuto 75, siempre va a poder destacar porque tiene una capacidad física absolutamente descomunal. Pero decir que Eduardo Camavinga solo exclusivamente puede destacar 15 minutos a partir del 75 es no haber visto la primera temporada de Camavinga en el Real Madrid. Por supuesto que ha necesitado aclimatación como el 95% de los jugadores jóvenes que llegan a una nueva liga. Pero eso no quiere decir que Camavinga no haya tenido buenos o muy buenos partidos como titular en el Real Madrid. Que claro que los ha tenido tanto de pivote como interior, aunque sí que es verdad que como pivote a mí particularmente me ha parecido que ha tenido mejores encuentros, pero al final tampoco me gusta catalogar posicionalmente a los futbolistas de manera absolutamente polarizada. Creo que Camavinga, precisamente, una riqueza que tiene dentro de su fútbol es que es un jugador multiposicional, muy versátil, que puede jugar en varias posiciones dentro del centro del campo. Y claro que va a tener irregularidad como la mayoría de los jugadores jóvenes en el mundo. Y además en Francia, con una Francia que está jugando bastante mal y que ha estado cerca de caer en lo que es el nivel B de la Nations League, es normal que Camavinga a lo mejor pueda tener problemas para contribuir con su mejor nivel. Es normal, es humano y tiene mucho que mejorar. ¿Que Camavinga no hizo un buen partido? Te lo compro, por supuesto, no jugó bien. De hecho, Didier Deschamps, que luego dijo por ahí unas palabras para mí, pues que no sé de qué manera pillarlas, en el sentido de que él sabe que hizo cosas que no me gustan, tal, no sé si va más allá de una cuestión futbolística. Pero bueno, creo que va estrictamente en lo futbolístico. Sí, tuvo que salir Youssoupha Fofana, tuvo que salir por él. Sí, hizo un mal partido Camavinga, pero hombre, decir que Camavinga no tiene calidad después de la cantidad de zascas que le metió al antimadridismo, otra vez no aprendéis los antimadridistas. Lo habéis hecho con multitud de jugadores, con muchísimos. Entre otros, por ejemplo, Vinicius Junior. Entre otros, Rodrigo Goes, que no tenía sangre. Vinicius no tenía calidad, no tenía gol, no tenía capacidad para jugar en un equipo top como el Real Madrid. Y con Camavinga os pasa exactamente lo mismo después de una temporada descomunal que hizo el futbolista de origen angoleño. Y ahora, R que R guitarra, aprovechando que ha hecho un mal partido. Que hombre, que ya ganó Pedri el Golden Foot el año pasado, tranquilos, hombre. Que Pedri para mí es un muy buen futbolista, muy buen jugador. Ahora bien, sobrevalorado, por supuesto que también. Y yo no voy a entrar en comparaciones con Camavinga porque para gusto los colores, los dos son muy buenos jóvenes generacionales. Así os lo digo, los dos son muy buenos. Creo que para el estilo del Real Madrid Camavinga es mejor que Pedri, pero Pedri es un jugador que puede funcionar en muy buenos equipos y en el Barça, que es un gran equipo, por supuesto, que es un jugador indispensable para Xavi Hernández. Pero hay que respetar a los jugadores y sobre todo no sacar conclusiones después de un mal partido cuando ha jugado como titular con Francia y que ha sido de las primeras veces, si no la primera vez que lo ha hecho con Francia, como titular en la absoluta. Creo que todo eso tiene un peso que a Camavinga le ha podido costar, ¿vale? Perdió 7 balones, de acuerdo, no estuvo pletórico, no estuvo a su mejor nivel, incluso os compro que en este inicio de temporada no esté brillando sobresaliente, aunque ni mucho menos una mala temporada. Pero tampoco está haciendo ni muchísimo menos una mala temporada, digamos irregular, que es algo, como digo, normal. Pero aquí nos hemos encontrado a los haters que han salido de su cueva para aprovechar en el momento puntual para ir
a agarrar y a morder a Eduardo Camavinga y a cogerle del pescuezo futbolísticamente hablando. Y lo vuelvo a repetir, soy un pesado. No aprendéis. No aprendéis. Llegará y os callará. Como hizo Tchouaméni también. Que Tchouaméni era, pues eso, 80 millones de euros para un tío que no tiene ni calidad a los pies, que solo tiene físico. Que es solo una especie de torreta. Y ya está. Pues aquí os va a pasar exactamente lo mismo porque ya os pasó y os cayó el año pasado. Incluso algunos madridistas que también dijeron que era un futbolista que estaba muy verde para el Real Madrid. Que yo, pues oye, me acuerdo de las cosas. Y quien tiene boca, se equivoca. Y yo el primero me he equivocado en un montón de predicciones. Pero hombre, hay que aprender. Hay que aprender y tener cuidado con lo que uno dice por ahí. Porque entonces luego llega el futbolista y ¡pac! Zasca en toda la boca. Y a callar y a tragar. Y eso es lo que va a pasar con Eduardo Camavinga, de nuevo, para los que no hayáis aprendido, que es uno de los centrocampistas con más proyección del mundo. Y es un jugador importante ya en el Real Madrid, que ha sido indispensable en la Champions, y que va a seguir siendo muy importante en el Real Madrid, y que va a ganar capacidad y constancia dentro del juego, porque eso se obtiene con el tiempo. Es así, así. No sé, mirar qué estaba haciendo, no sé, Toni Kroos con 21 años, o Luka Modric con 21 años, o Xavi a lo mejor con 21 años. Y no digo que vaya a ser mejor que ellos. Digo que grandísimos centrocampistas en la historia han tardado unos más, otros menos, en poder demostrar esa categoría top futbolística. Así que, tranquilidad con Camavinga, que os volverá a hacer tragar.